que hemos estado estudiando acerca de la carta a los romanos. Ya estamos casi terminándola, son 16 capítulos. Hoy vamos a ver el capítulo 15. Con el favor de Dios, una semana más terminaremos la carta. Pero hoy vamos a estar viendo nuestro deber, ¿verdad? Mi deber como cristiano, mi deber como hijo de Dios. Vamos a estar viendo al respecto de esto. Les invito a abrir la Biblia en Romanos capítulo 15, el versículo 29. Yo sé que Dios nos ha enseñado tantas cosas a través de esta carta, es tan amplia, y les ha dado una probadita de resumen por capítulo, pero ustedes pueden en lo privado verlo más detalladamente y van a encontrar mucho más todavía que lo que hemos estado viendo. Entonces, Romanos 15, versículo 29, por favor, dice la escritura de esta forma: y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Vean la certeza de cómo el deber cristiano es ser bendición. Sé, no está diciendo a lo mejor o le ruego a Dios que me use en esto, no, sé que cuando vaya a vosotros, qué maravilla saber con certeza que tu vida es una bendición a donde quiera que vayas, que vas a ser de provecho, que vas a ser de bendición. Sé que cuando vaya a vosotros llegaré, y mira cómo dice, no con una bendición, con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Y el evangelio incluye todo el programa, el plan que Dios tiene para con nosotros. Qué bendición. Durante toda la carta ha estado hablando de las riquezas de Cristo anunciadas en el evangelio, en estas buenas noticias. Y Él está diciendo, cuando llegue a vosotros les voy a llevar esta abundancia de bendiciones, esta riqueza. Esta es la vida cristiana. Puedes vivir mucho mejor de lo que tú estás viviendo si decides creerle a Dios en todas las áreas, salud, familia, economía, ministerio, santidad. En todas las áreas de tu vida puedes vivir mucho mejor que lo que estás viviendo. Son decisiones de fe. Entonces hoy quiero que veamos nuestro deber. Le hemos titulado este mensaje Mi deber. De pequeño, no sé si te sucedió a ti como a mí, pero creo que a todos nos sucedió de niños, que tuvimos que participar en obras de teatro infantiles que se hacían en las escuelas. Yo no recuerdo tanto las de las escuelas, pero recuerdo las de la iglesia. Me tocó participar en obras de teatro en la iglesia, siendo un jovencito, niño y cachetoncito, que un pequeño, un adolescente o entrando a la adolescencia. Recuerdo haber participado y había muchos papeles en las obras, porque el maestro de escuela dominical o el encargado de hacer esta obra de teatro como que sentía la obligación de poner al último de los niños participando en algo, en lo que fuera, pero todos tenían que participar, no podías dejar a alguno fuera. ¿Por qué? Porque pues eran los hijos de los hermanos que iban a estar viendo la obra, entonces tú tenías que meter en lo que fuera al niño. Así que de pronto te encontrabas los papeles principales peleados por algunos, no sé, ¿verdad? De David, de Goliat, incluso papeles buenos como hablar de Moisés, o papeles malos como un Judas. Pero esos papeles eran peleados por los demás. Hacerla de ángel no tanto, de diablo sí, porque los ángeles eran aburridones en la forma como se presentaban las obras. Era mi opinión de pequeño. Mientras que el diablo hacía muchas diabluras, y yo decía, pues es que se luce más el actor del diablo. El otro anda caminando despacio y hablando muy solemne. No, así no, o sea, no me gusta eso. Pero había otros papeles que se daban a aquellos que de alguna forma no se les daba la actuación. Y entonces decían, hay un papel muy importante para ti que no va a faltar. Tú vas a ser de los poquitos que van a salir de principio a fin en toda la obra. El diablo va a salir un ratito, el ángel, pero tú vas a ser el árbol de la obra, ¿verdad? Sí, ese es el que sale de principio a final, porque ahí va a estar, es de escenografía. Entonces te encontrabas a aquel niño sin talento, desafortunadamente, parado vestido de árbol, nomás se le veía la carita y todo el tiempo estaba ahí, sonriendo y todo. Y cuando terminaba la obra salía como podía, porque tenían que ir a brinquitos vestidos de árboles. Llegaban con su papá, con su mamá y le decían, ¿me viste actuar? Y el papá le decía o la mamá, no hay árbol más bonito que tú. No servía para nada, estaba ahí, ¿verdad? Si no hubiera estado un niño y fuera nada más escenografía, estaría bien, pero había que meterlo en algo. Son papeles buscados por un maestro de escuela dominical. Pero en el reino de los cielos no existen papeles secundarios. Pareciera como si todos
nos sintiéramos el protagonista de la historia. ¿No te ha hecho sentir Dios como si tú fueras el papel principal de la obra? No lo somos, Cristo es el papel principal y todo está alrededor de Él, pero nuestra historia de vida la vivimos como si se tratara de nosotros, siempre en un primer plano desde nuestra perspectiva. Y no se trata de un maestro tratando de repartir papeles, a ver qué le invento para meter a otro. No, fuiste creado especialmente para un plan y tienes un deber dentro del propósito de Dios, dentro del plan divino, para tomar parte, para realizarlo, algo a tu medida que nadie más va a hacer. No fuiste puesto o no hay una área para ti en el reino de Dios porque otro faltó. Aunque puede Dios hacer reemplazos, más bien cada uno fue planeado desde antes de la fundación del mundo para estar allí y hacer aquello que Dios desea que hagas. Y esto es lo que nosotros podemos llamarle nuestro deber. Pablo ha estado hablando acerca del evangelio de Dios en toda la carta a los romanos. Habló de cómo el mundo tuvo la revelación de Dios y la rechazó los gentiles. Luego los judíos rechazaron, los gentiles rechazaron el mensaje en la creación, dijeron no queremos. Eso fue el capítulo 1. En el capítulo 2 y 3, luego el capítulo 2 hablan los judíos recibieron la palabra, ellos dijeron no queremos creer, tampoco rechazaron a Cristo. Y así va hablando hasta que entra del 3 al 5, empieza a hablar de la justificación y nos habla de cómo fuimos justificados delante de Dios. Nos tomaron por justos, nos dieron la vida de Cristo, el justo, para vivir en nosotros. Y entonces empieza un plan de regeneración maravilloso. Y hay una santificación que se va dando desde el capítulo 6 de la carta a los romanos, sigue hasta el capítulo 11, una santificación en la cual participamos todos y que no terminará hasta que el Señor Jesucristo venga. Gracias a Dios porque nos falta un rato, o sea, a nosotros. Yo quisiera que Él viniera ya este momento, en este día. La verdad diríamos vámonos ya, ¿verdad? Sería maravilloso para mí. Pero de todas maneras es un proceso que nos llevará toda la vida si el Señor tarda en venir. Luego entramos al capítulo 12, en donde en el 12 empieza a hablar de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, se va a la práctica. Capítulo 13 respeta la autoridad. Capítulo 14 recibe a los débiles. Entonces está hablando de cuestiones prácticas de vida si es que somos cristianos. Y el capítulo 15, el apóstol va, de los primeros versículos sigue hablando de recibir a los débiles, pero a la mitad en adelante empieza el apóstol a hablar esto, como si de pronto Pablo se diera cuenta de lo siguiente: les di todo el evangelio, todo el plan divino, hasta la glorificación que se habla en el capítulo 8, cómo seremos glorificados eternos con un cuerpo incorruptible, maravilloso. Les di todo esto. Han de estar pensando los romanos: ¿y quién es Pablo? Él no ha venido nunca con nosotros, no lo conocemos, nos mandó una carta de 16 capítulos y nos está hablando de todo el plan de Dios y nos dice que va a venir a visitarnos. ¿Y él quién es? Noten ustedes que Pablo tiene que de pronto hacer como un alto y decir: antes de terminar la carta les tengo que explicar lo que Dios ha hecho conmigo y por qué quiero visitarlos. Y lo que vamos a ver es el deber de Pablo, que sirve muy bien como ejemplo a nuestro deber, y el por qué Dios hizo todo este trabajo y cómo presentarlo en la práctica. Nuestro deber. Es bien importante que veamos esto, porque si no lo entendemos, todo lo demás se va a quedar en una teoría teológica y no se va a experimentar. Y nunca ha sido mi propósito llenarte la cabeza de teología como tal, sino que esa palabra teológica te lleve una experiencia de amor al prójimo, de amor a Dios, de compasión y también de práctica de vida cristiana normal, no super cristiano, porque el cristiano normal es cristiano, punto. Entonces, en esta porción te habla el deber de Pablo en tres formas. La primera te habla de un deber sacerdotal. La Biblia dice que todos somos sacerdotes. Fue un gran mal dividir el pueblo entre un clero y un laicado, porque la Biblia especifica que todo creyente es sacerdote de Dios. En segundo lugar, es un pueblo de sacerdotes. En segundo lugar, habla de un deber evangelístico, un deber de llevar la palabra a todos lados constantemente, llenarlo todo el evangelio. Y en tercer lugar, se habla de un deber cristiano, de ayuda social, de misericordia, de muchas cosas más que tenemos que ver. Veamos estas tres cosas, pon mucha atención. Estoy seguro que lo que te doy proviene de Dios y te puede llevar a una vida extraordinaria y maravillosa. No te lo pierdas,
No predico por hablarlo, te hablo algo que puede darte una vida maravillosa. Recíbela lo mejor que puedas. Fíjate bien, primero, mi deber sacerdotal. Nuestro deber es presentar humanos como ofrenda a Dios. Fíjate bien, Pablo dice en el verso 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando, y esta palabra ministrando es un término griego que significa haciendo un trabajo sacerdotal, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Aquí hay algo interesante porque incluso hasta combina dos palabras. Primero dice para ser ministro y luego dice ministrando. La palabra para ministro se refiere a algo así como un funcionario público, pero la palabra ministrando en griego es una palabra que se refiere a haciendo un trabajo de sacerdote. Usa dos figuras interesantes, una como un funcionario público. Pablo está diciendo, yo tengo un deber. Los cristianos tenemos un deber. Somos funcionarios públicos del reino de los cielos y tenemos un deber. Ahora, cuando hablamos de ser funcionarios públicos del reino, les ruego en el nombre del Señor que sea con el entendimiento de la vida cristiana, ¿verdad? No va a ser como aquel del mundo que le dijeron, oye, tú eres funcionario público, entonces tú no trabajas en las tardes. Y él respondió, no, en la tarde no tengo que venir, en la mañana es cuando no trabajo. Entonces, o sea, no, la idea es funcionario de acuerdo. Algunos están dándole vueltas, ¿qué quiso decir? Funcionario de acuerdo al reino de los cielos. En la noche alguien va a soltarse riendo diciendo, ya le entendí. Funcionario de acuerdo al reino de los cielos, en el cual no tienes horario, sino que le perteneces al Señor y tienes una obligación de hacer las cosas de acuerdo al Señor. ¿Sabes tú que vives del erario del reino de los cielos? ¿Sabes tú que vives del gobierno divino sobre tu vida? Pero quiero hacer un poco más de énfasis en la siguiente palabra cuando habla acerca de ministrando, hacer un trabajo de sacerdotes. ¿A qué se dedica un sacerdote? Principalmente un sacerdote, tomando la figura bíblica, se dedica a presentar sacrificios, ofrendas, rituales a Dios. Es principalmente servir al Señor. Es el trabajo sacerdotal. Los sacerdotes del Antiguo Testamento dirigían a la gente para darle ofrenda a Dios de alabanza, de animales, de especie, de dinero, de muchas formas diferentes daban ofrenda a Dios. Es el trabajo sacerdotal. Entonces Pablo está diciendo esto, que hace un trabajo como sacerdote, dice él, ministrando el evangelio de Dios. Aquí está la ofrenda, aquí está lo que tiene que presentar, para que los gentiles, los que no eran judíos y los que no eran cristianos, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, para provocar que ellos se transformen en cristianos, en una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Cuando se habla de sacerdotes, se suele poner un gran énfasis en la forma de vestir, en el ritual o en la ceremonia. Pero Pablo dice, nuestro trabajo, mi deber, es lograr que alguien sea una ofrenda a Dios. Trabajar con las almas para dárselas al Señor. No sabes lo maravilloso que es, lo glorioso, lo que se siente en gozo y en paz cuando compartes el evangelio. Alguien lo cree y lo traes al Señor y le dice, Señor, te presento otro hijo, acaba de nacer de nuevo y él puede adorar a Dios, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces has presentado ofrenda a Dios, has hecho un trabajo sacerdotal. No lo hiciste por otro motivo que el que Dios reciba la ofrenda de vida a su santo nombre. Este es el trabajo sacerdotal del cual la palabra te está hablando. Qué importante hacer ese trabajo. Es mi deber hacer un trabajo sacerdotal. Es tu deber hacer un trabajo sacerdotal. Te lo ilustro. Imagínate tú que quieres poner una fábrica de helados y paletas. Te informas qué clase de máquinas debes utilizar, cómo producir el hielo o lo que vayas a usar, no sé, a enfriar, el tipo de materiales a utilizar, si de yogur, si de otra cosa. Por fin ya tienes toda la información necesaria, te has preparado bien, ahorraste mucho, trabajaste y compraste el equipo que necesitabas, buscaste un local, rentaste, lo pintaste bonito, hiciste publicidad, desarrollaste una marca, todo está listo. Contratas gente y le das el entrenamiento. El helado se hace de esta manera. Aquí están todo el menú de helados que vamos a manejar. Las paletas también se hacen de esta forma. Les diste a todos el entrenamiento y los dejaste trabajando. Lo hicieron bien. Te retiras de allí y dices, ahora sí voy a vivir de mi renta. Ya por fin que ellos hagan todo el trabajo. Pero al otro día regresas y te encuentras al personal tirado en el piso con indigestión de nieve, diciendo, no puede ser. Panzones así diciendo, ya no puedo comer más.
estoy hasta acá de nieve, ya no puedo otro tanto. No, mira, aquí sale una nueva, a ver, pásamela pues. Y entonces imagínate que están ahí indigestos de haber comido tantas paletas, tanta nieve. Entonces tú dices, hey, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, está bien, por esta vez pasa, porque no lo habían probado, están muy contentos, les gustó mucho, está bien, mañana no lo hagan igual, pero al otro día igual, y al tercer día igual. Tú los tendrías trabajando para ti 40 años haciendo lo mismo, en donde no vende nada a nadie, sino que todos se lo consumen. No duraría, o sea, ¿quién duraría 40 años así? Yo creo que al segundo día, al primer día, ¿verdad? O sea, que les gustó, qué bueno, se los voy a descontar. O sea, pues, ¿cómo, verdad? Entonces, ¿por qué entonces no entendemos que nuestro deber cristiano es presentar sacrificios a Dios, trayéndole gente a Dios, presentándole almas a Dios? ¿Cómo me llamo cristiano si por 40 años consumí el evangelio para mí y no toqué la vida de nadie? ¿No debiera Dios buscarse otro obrero? ¿No debiera Dios buscarse a alguien más? ¿Me estoy dando a entender en esto? Entonces, cuidado con ello. La palabra dice, es mi deber presentarle a Dios sacrificios, personas que sean un sacrificio a Dios. Entonces, no te dediques a consumir las paletas, no te dediques a consumir el evangelio. Tienes que llevarlo a alguien más también. Y alguno decir, amén, bendito sea Dios. Es nuestro deber. Ya vimos todo lo que es Romanos, ya vimos las riquezas del evangelio. Ahora utiliza toda esta riqueza para transmitirla a alguien más. Nuestro deber es glorificar al Señor por lo que ha hecho a través nuestro. Esa palabra, a través nuestro. Dice el verso 17: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús. Gloriarme es como andar así, como presumir, como sentirse, wow, es lo máximo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar, escucha esto, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Para Pablo, alcanzar a otros era la evidencia de que Dios trabajaba en su vida. Tocar la vida de alguien más era la evidencia de que Dios estaba en él. Es como si existieran 3 medidas de cristianos. Uno de ellos son los que hablan de todo lo que ellos hacen: su trabajo, su escuela, su familia, sus bienes, sus vacaciones, su diversión. Hablan de todo aquello que es su vida. Ellos están diciendo en sus palabras, soy lo máximo. Hay otros que cuentan lo que Dios les ha hecho a ellos, en la segunda parte, que Dios les ha hecho a ellos. Entonces ellos cuentan que Dios los sanó, que Dios los salvó, que Dios los bendijo. Es muy bueno eso, pero ellos están contando todo de la perspectiva que ellos son el centro. Los primeros dicen, yo soy lo máximo. Los segundos dicen, yo soy el centro, porque Dios ha hecho todo para mí y Dios me bendijo de esta manera. Un día les comentaba al respecto de por qué el Señor decía vosotros, que éramos sus ovejas. Bendíceme, ayúdame, sáname. Pues ¿cómo no va a ser ovejas si todo es para mí? Entonces, ese es, yo soy el centro. Pero hay una tercera etapa, una tercer nivel más fuerte, el que el apóstol Pablo está diciendo. En este nivel dice, es lo que Cristo ha hecho por medio de mí para otros. Yo no soy el centro, no soy lo máximo ni soy el centro. Dios es el centro y tocó la vida de alguien más y a mí solo me usó. Entonces nota que como si fuera 3 niveles. El primero dice, todo lo que yo hago, él cree que es lo máximo. El segundo dice, todo lo que Dios hizo para mí, él cree que es el centro. Y el tercero dice, todo lo que Dios está haciendo por medio de mí para otros. Él sabe que Dios es lo máximo y que Dios es el centro y él solo es un vínculo para que Dios toque la vida de alguien más. Este es nuestro deber cristiano, la tercera etapa. De esto me gloriaré. Esto sí lo voy a presumir, dice Pablo. Todo lo que Dios ha hecho por medio mío para otros, eso sí es presumible. Creo que desde pequeños somos presumidos los seres humanos. Nota al pequeñito que fue a la escuela. Le pusieron a hacer palitos y rueditas. Él tiene que aprender a escribir. Todavía no sabe, es preescolar, pero hace rueditas y palitos. Y hace planas y planas y planas. Además, cuando llega a casa también la pared le empieza a escribir allí. En todos lados anda escribiendo. Cuando están en esa etapa, escóndele los crayones, escóndeselos donde pueda, va a escribir. Y es normal, está aprendiendo. Pero cuando va a clases y hace bien su plana, su tarea, regresa con una estrellita en la frente. ¿Quién sabe qué magia hay en eso? Que el niño se siente feliz porque trae una estrellita en la frente. Yo no sé cómo, si lo trasladara hasta 30 años más adelante, se sentiría feliz de traer una estrellita en la frente.
Sería medio ridículo traer oye, ¿y por qué traes eso? Mi jefe me lo dio porque terminé bien el trabajo. Se vería raro, ¿verdad? Estaría extraño eso, pero de pequeño él presume la estrella porque esto significa, escucha, no lo está presumiendo por vanagloria, la está presumiendo para ser aceptado, porque esto le significa ser amado. Entonces los seres humanos a veces somos presumidos, no a veces, siempre somos presumidos, pero con mucha frecuencia somos presumidos porque necesitamos amor y queremos ser aceptados. Cuando tú encuentras a alguien muy presumido que te está dale y dale contando lo maravilloso que es, dale un abrazo y dile sí te quiero. O sea, él único que necesita es afecto, es amor, es ser aceptado. Por eso es que el hombre hace todo esto. Y Pablo dice, si hay algo de lo que me voy a gloriar, no es de que me puse una estrellita, no es de que hice esto, no es de que hice lo otro, no se trata de eso. Me voy a gloriar de lo que él hizo por medio mío para alguien más. Me gloriaré si puse la mano y alguien sanó, si prediqué el evangelio y alguien se convirtió. Me voy a gloriar si me bendijo y pude bendecir a alguien con darle de comer. Me voy a gloriar en todo lo que Dios hizo por medio mío para alguien más. Esto sí me gloriaré. Esto es importante, bendito sea Dios. Lo primero es trabajo sacerdotal. Mi deber es ser un sacerdote. Ese es mi deber. Lograr que otros sean un sacrificio a Dios agradable. Y lograr esto a través de que mi vida sirva para tocar sus vidas. En segundo lugar, tengo un deber evangelista. Tú tienes un deber evangelista. Pastor, yo no soy evangelista. Así eres. A todos nos fue dado el anunciar el evangelio y el ser todos en menor o mayor grado, ser gente que comparte el evangelio. No estoy diciendo que eres ministro y que traigas una credencial que diga evangelista fulano de tal. No estoy diciendo eso, hablando de vanagloria. Estoy hablando acerca de que todos tenemos que compartir las maravillas que Dios está haciendo por medio nuestro para alguien más y lo que Dios quiere hacer con ellos. Fíjate bien, nuestro deber es llenarlo todo con el evangelio. Verso 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera, dice Pablo, que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Wow, esto es tremendo. Pablo había llenado una gran parte del imperio romano con el evangelio. Lo que hoy dicen que es la ventana 1040, que no se puede entrar, que es la parte más difícil, Pablo la llenó con el evangelio. Predicó, fundó iglesias, llegaba donde ni siquiera hablaban hebreo y les predicaba en su idioma, convencía a la gente, estableció una iglesia, se quedaba un tiempo ahí, levantaba ministros, en menos de un año les dejaba iglesia con todo y ministros establecidos allí, de nada, de cero. Impresionante. Entonces él trabajaba en esto porque él sentía que mi deber como cristiano es llenarlo todo con el evangelio. Ahora, podríamos decir, pues claro, con prodigios y milagros. Bueno, pero él fue capacitado de la forma que se necesitó. Si Dios no te ha dado el tener prodigios y milagros, seguramente te dio otros recursos. ¿Qué recursos tienes tú? Hoy podemos, mira, agarras el teléfono y tocas muchísimas vidas, hermanita, ¿verdad? Es bien fácil, o sea, tienes muchos recursos, tienes internet, tienes telefonía, tienes televisión, radio, muchas formas. Hoy tenemos muchos recursos que en el primer siglo no tenían. Si Dios te usa para resucitar un muerto, gloria a Dios. Pero si Dios te usa de otra manera para extender el evangelio, hazlo en la forma que sea, con los recursos que sea. El punto es, ¿cuáles son los límites del imperio en donde tú te mueves? Él se movió en los límites del imperio que él donde fue llamado. ¿Cuáles son los límites de tu imperio? Tu familia, tu trabajo, tu escuela, tu contexto de influencia. Llénalo todo con el evangelio. Alguno va a decir, no, pero mi imperio es muy difícil, mi familia se opone, mi jefe me prohibió, mis compañeros de trabajo o de escuela se burlan, mi situación es muy complicada. Ay, ¿tú crees que para Pablo era fácil? No era nada sencillo. Preguntémosle después de que lo apedrearon en Listra y lo arrastraron hasta tirarlo del basurero público, el basurero municipal. Preguntemos cuando este hombre fue declarado muerto de la golpiza que le dieron, o las veces que le dieron con látigo y lo metieron a la cárcel, no una, muchas veces. O a la ocasión que estuvo 3 días en el mar flotando por un naufragio. Pensemos en lo difícil que fue muy complicado. Esto no se trata de qué tan fácil o difícil, es más, entre más difícil sea, tú dices, Señor, más bonita me va a quedar la ofrenda, porque más corazón le tengo que poner, más esfuerzo le tengo que poner, porque es para ti. Entonces, quizá no sea algo sencillo, pero tiene que hacerse.
Se notaba cuando Pablo llegaba a un lugar, y este es el deber cristiano: anunciar el evangelio. Evangelios son buenas noticias, ser pregonero de buenas noticias, hablar cosas de buenas noticias referentes al Señor, por supuesto. ¿Cómo explicarlo? Mira, cuando hay niño en casa se nota de muchas maneras, porque hay cosas quebradas, porque hay manitas pintadas. ¿Por qué les da a los niños por pintar sus manitas? Como que es una gran aventura, ¿verdad? Ensuciarse las manos y pintarlas y luego por toda la pared. La verdad, se divierten más, tienen menos tabús de no se vale, ¿verdad? Se divierten bastante. Y hay hasta un caminito de cosas tiradas. Puedes tú ir viendo, vas viendo que juguetes tirados, manitas pintadas, no sé, una esquina con sangre, o sea, vas viendo por dónde fue el niño pasando, ¿verdad? ¿Qué fue lo que? Pero tú vas a notar que hay niño en casa, por toda la casa. Cuando una casa tiene niño pequeño, en toda la casa se nota. Encuentra de pronto los jarrones arriba bien altos. Sí, qué raro, ¿por qué decorarán así? Pues por el niño que anda tirando todo lo que puede. Más si es varón, la verdad. Las hermanitas son más educaditas desde chiquitas, los varones no. No, los varones somos tremendos, nos hicieron para la guerra. Así fuimos diseñados. Y está bien, ponle afuera en el patio una alberca de lodo también. Déjalo que se empuerque de cuando en cuando, está bien. Que sea hombre, es correcto, déjalo, dale oportunidad, hombre, está bien, es parte de su desarrollo. Lo malo es cuando quiere entrar, ¿verdad? Entonces se para en el vidrio y pone todo el lodo ahí. Wow, viene la mamá con manguera y va a abrir como si tuviera un perro afuera, ¿verdad? Va a abrir así para aventar el manguerazo y darle al pobre niño ahí, porque las mamás hacen eso. Él no entra con ropa, él entra enmanguerado, ese es un verbo de mamás, y luego ya puede. Pero se nota cuando hay niño en casa. ¿Qué no debe notarse cuando hay un cristiano en casa? ¿Qué no debe notarse cuando hay un cristiano en la empresa? ¿No debe notarse cuando hay un cristiano en la escuela? ¿No debiera notarse que hay un hijo de Dios allí? ¿No el ambiente debiera estar alrededor de esa persona? ¿No debe mover todo el ambiente que digan, es que cuando él llegó, ahora todo se tiene que decorar, arreglar, mover, hacer de acuerdo a él, porque ha llegado alguien que tiene mucha vida y está arrasando con todo? Es un hijo de Dios. Todo lo he llenado con el evangelio de Jesucristo. Todo, de todas las regiones, bendito sea el Señor. Esa es la evidencia de que está un cristiano allí. Nuestro deber es no edificar también, es no edificar como evangelistas sobre fundamento ajeno. Fíjate el verso 20. Dice la escritura: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Esto es bien importante, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pablo dice: he sido impedido de ir a vosotros. Una vez oí a alguien que dijo: es que el diablo se lo impedía. No, que el diablo ni que nada. Él tenía este concepto: ¿para qué voy a Roma? Aunque había dado muchas vueltas al imperio, al menos 2 vueltas completas en viajes misioneros, él decía: ¿para qué voy a Roma si ya hay iglesia establecida, tienen pastores, está trabajando? ¿Para qué voy a ese lugar a trabajar donde ya se predica el evangelio? Entonces Pablo tenía la idea: no puedo trabajar donde ya hay trabajo, donde ya hay gente que está estableciendo el evangelio. No le predico el evangelio a los que ya oyeron el evangelio. Ve qué maravilla, qué pensamiento. Él entiende muy bien que su deber como cristiano es ser un evangelista a los que no han oído el evangelio. Voy a hablarle a los que nunca escucharon. Esto es bien importante. No se trata de andar de un avijeo espiritual robándose ovejas de todas partes, de otra iglesia y de otra congregación. No. Por lo menos esta ciudad tiene alrededor de 700,000 personas no cristianas. Tienes un campo misionero enorme. No es correcto, es incorrecto, es una demostración de un falso ministro, es convencer a alguien para traérselo a su congregación como algo propio, como algo personal. No, el consejo bíblico es: ve a donde no ha sido anunciado. Ni siquiera te dice vete a la India o al África. Hay tanta gente alrededor tuyo que no ha oído realmente el evangelio y tú debes dárselo. Tómate el tiempo, es tu deber cristiano en este amplio espectro misionero darles el evangelio de Jesucristo, bendito sea Dios. Pablo pensaba de esa forma, dijo: no voy a Roma porque ahí hay cristianos. Ok, te lo digo de otra manera.
Dios le dijo a Pablo: es necesario que testifiques también en Roma. Pero Pablo no quería ir a Roma, porque Dios lo mandaba. Dice: yo no trabajo en fundamento ajeno. Oh, Pablo, quiero que vayas. Le estorbó ir a Asia, le estorbó ir a Bitinia, quería que fuera, se regresa a Jerusalén, escribe a los romanos y le dice: bueno, voy a ir a ustedes después de ir a Jerusalén, y después de ir a Jerusalén tengo que ir a España. De pasada a España paso a visitarles, pero yo no trabajo en fundamento ajeno, hago esto porque tengo que hacerlo, porque Dios me envía, pero está bien. Prácticamente es lo que está él hablando. ¿Y sabes qué hace Dios? Cuando él le estorba en los lugares para que no pueda ir a donde él quería, y cuando se va a Jerusalén lo arrestan y se lo llevan en cadenas hacia Roma a predicar el evangelio. Prácticamente Dios dijo: mira, Pablo, la agenda la tengo yo, el que gobierna el cielo y la tierra soy yo, y no me interesa mucho que no quieras. Es correcto, no vayas a trabajar en fundamento ajeno, nomás que en este caso sí quiero que vayas, ya te dije que vayas, así que ve para allá. Y el Señor lo forza, lo presiona a ir hacia allá. Es maravilloso que un hombre sea tan respetuoso de la obra ajena, que Dios tiene que obligarlo para que intervenga. ¿No es maravilloso esto? Alguno debe decir amén. Piénsalo así, para hombres. ¿Qué hombre sería aquel? ¿Qué albañil sería aquel que lo contrata en una compañía y él dice: pero me gusta más el edificio de enfrente, este es un edificio de un piso, yo quiero hacer el otro que tiene 10 pisos? Y se mete a la compañía que no lo han contratado y empieza a pegar bloques ahí. Todo, y dice: ¿y este loco de dónde salió? No, es que me gusta más este edificio. Empieza a meter bloques como él quiere, ni ve plano ni nada. Él está ahí trabajando. Le dice: oye, espérate, salte de aquí, tú vas ahí enfrente, ¿qué estás haciendo aquí? Esto el hombre lo va a entender bien, pero quizá la mujer lo puede entender con otro ejemplo. Consideren, hermanas, que de pronto una mujer se mete a tu cocina y dice: yo me hago cargo aquí de la cocina. No. ¿Tú y cuántas más? O sea, no, aquí, mi cocina, no. Yo creo que es más fácil darle al perro los hijos y el marido que soltarle la cocina. Eso sí no se puede. Entonces, como que es su territorio. ¿No has visto eso? Noten ustedes, tú te acercas al territorio de la cocina y la amable esposa, cortés, dulce, bella como es, voltea. Entonces tú te tienes que, o sea, es su cocina, es su área, esa área no es tuya. ¿Sí entendemos, verdad? Pablo está usando ese mismo principio diciendo: no edifico sobre fundamento ajeno, sino que voy a donde no ha sido predicado el evangelio. Hermanos, no se trata de vaciar otras congregaciones. Déjenlos que sigan trabajando y que Dios los bendiga y prospere. Vayan a los que no han oído el evangelio, vayan a los que no son cristianos y háblenles claramente el evangelio. Es más difícil convencerlos porque no son creyentes, pero invierte tiempo allí diciendo: esta persona, este vecino, va a ser una ofrenda a Dios, y no lo suelto hasta que se lo presente al Señor. Eso realmente es nuestro deber evangelístico como cristianos. Alguno adore a Dios con todo su corazón. Entonces tenemos un deber como sacerdotes, un deber evangelístico, pero también tenemos un deber como cristianos en sí. Fíjate bien, Pablo muestra sus planes y nos da 3 cosas bien interesantes sobre lo que es el deber cristiano. La primera, sus planes para visitar Roma. Esto nos habla de un deber didáctico, un deber de discipulado, de enseñanza. Dice el verso 23: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones. Qué bárbaro, se lo acabó todo. Pues como ya terminé, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, y sigue terco. O sea, que Dios lo agarró y dijo: vas porque vas. ¿Sabían ustedes que la historia de la iglesia marca, no en las escrituras sino secular, que Pablo estuvo en Roma y después salió libre y sí fue a España? O sea, que voy porque voy, ¿verdad? Era el límite del imperio. Entonces dice: cuando vaya a España, iré a vosotros, o sea, a Roma, porque espero veros al pasar y seré encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Esto es interesante. Su deseo desde el principio en la carta es transmitirles algún don. Así es el primer capítulo: quiero transmitirles algún don. Y durante la carta estuvo presentando su deseo de discipular, de enseñar la palabra. Ninguno como Pablo para enseñar. Tenía tanto contenido su enseñanza. Recuerdan que en cierta ciudad él predicó, dice la escritura, que llevaba alrededor en horas, llevaba como 6 horas predicando. Y se le durmió Tíquico desde una ventana y se cayó muerto. Lo resucitó y siguió predicando. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Tremendo. Otras 6 horas. No, si la pastora predica corto.
Entonces, déjenme hago para acá mejor porque... Entonces, eso era, imagínense nada más, 12 horas de predicación, toda la tarde, toda la noche, hasta el amanecer, dice la Escritura. O sea, había mucho contenido para transmitir. Esto es maravilloso, es bien apasionante. A mí me apasiona enseñar, es hermoso enseñar. La primera vez que tuve la oportunidad de ser maestro en un instituto bíblico, me gustó tanto esto que la clase era de esta manera: empezaba a las 7 de la noche y terminaba a las 9. Pero luego algunos hermanitos dijeron: pastor, pues no hay prisa, podríamos quedarnos un poquito más. Y dije: sí, está bien. Yo estaba feliz, 18 años de edad, yo estaba feliz, claro que sí, le podemos seguir. Y entonces continuaba las clases, empezaron a traer cena y hacíamos un intermedio y cenábamos de 7 a 9 y luego a las 9 cenábamos y luego continuamos como de 9:30 otra vez hasta las 12 de la noche, todos los días. No era un día, eran todos los días. Y era una maravilla eso. Y luego a alguno por ahí se le ocurrió: pastor, ¿y si llegamos más temprano? Entonces era desde las 6 de la tarde a las 12 de la noche, todos los días, de lunes a viernes. Era una maravilla esto. Yo dije: es que es tanta la riqueza de la Escritura, se podía hablar permanentemente. Y la otra vez se acercó alguien y me dijo: pastor, no sé qué decirle a un amigo que tengo para que sea cristiano, ¿qué le digo? Mire, hermano, hay como 66 libros. Cada uno de ellos, es más, leer todo es nada más leerlo, 15 minutos diarios, le lleva todo un año. ¿Usted cree que encuentre algo por allí que contarle? La palabra es amplia. Entonces, ¿cuál es el propósito? Dice el escritor, es decir, el apóstol Pablo, está diciendo: yo tengo que ir a vosotros y llevarlos esto. Jesús dijo: id y haced discípulos. Predicamos el evangelio y no lo sueltes, discipúlalo. Enséñale las riquezas que has recibido. Si tú supieras tanto que sabes, el problema es que a veces no sabes todo lo que ya sabes. No eres consciente de todo lo que ya conoces. Si te dieras cuenta la riqueza que tienes dentro, el Espíritu Santo te recordará todas aquellas cosas en su momento. Ya lo sabes, está dentro de ti. Quizá no está en la mente, pero tu espíritu lo ha retenido. Y cuando se necesite va a brotar, está allí, bendito sea Dios. Te lo voy a ilustrar. Imaginemos, por ejemplo, en un cuerpo humano, cuando una vena se tapa, yo no sé mucho de esto, pero un poquito sí. Cuando una vena se tapa, se puede hacer un coágulo, de tal manera que al no estar pasando la sangre, puede hacerse un coágulo que se reviente y puede matar a la persona. Un infarto cerebral puede matar a alguien en un instante, darle secuelas terribles. Y se trata de gotitas de sangre. No estamos hablando de un accidente terrible. Esto me conmueve, me impacta, porque la sangre es la vida del cuerpo. La Biblia lo dice, que la vida del cuerpo está en la sangre. Entonces, la sangre es su vida. Le lleva los alimentos, le lleva todo lo que necesita, restaura el cuerpo, oxigena al cuerpo, ayuda al cuerpo en muchas cosas. La vida del cuerpo está en la sangre. ¿Por qué entonces cuando una vena se tapa, esas gotitas de vida significan su muerte? Porque no sigue la vida fluyendo. Entonces tú recibes riquezas de vida, enseñanza, palabras de parte de Dios, riquezas del cielo, constantemente. Lo recibes todo el día. Tienes la radio, tienes las predicaciones, tienes libros, tienes en la televisión, tienes tanta riqueza, estás recibiendo. Pero cuando esa vida que está llegando a ti, que es vida de Dios, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo Jesús. Si esa vida que está llegando se atora, no pasa a nadie más, produce embolias espirituales y produce que esa persona que recibió vida de pronto ya no transmite vida. ¿Saben la secuela de un infarto cerebral? ¿Saben la secuela de un infarto espiritual? La secuela de un infarto espiritual es un engreído de cerebro grandote que sabe tanto, pero no bendice a nadie. Se ha muerto. Lo que era vida para él le condujo a muerte. La vida que recibió, como no la transmitía, como no hacía discípulos, un día él ya sabe mucho. Un día sí le gusta esto, no le gusta lo otro. Un día sí está de acuerdo, un día no. Al principio no se perdía culto. El que fuera, iba a todos los cultos. Iba a cultos es hombre, iba al culto de hombre. Pero hay culto de mujeres y va al culto de mujeres también. Culto de niños, al culto de niños. Hay algo de pastores y él va también ahí. Él quiere estar en todo. ¿Por qué razón? Porque la vida está llegando. Pero cuando la vida empieza a atorar, si no la transmitió a nadie más, le empieza a producir muerte, una embolia cerebral, espiritual, perdón. Y entonces esa persona comienza no, aquí no, porque a ver, ¿quién va a predicar? Para saber si voy.
Y entonces empieza a, lo que era vida le resulta en muerte. Es juicioso, es egoísta, es duro. La vida lo condujo a muerte. ¿Qué debe hacer? Seguir pasando la vida. ¿Qué hace un médico cuando descubre que una persona tiene venas que están cerrándose y con peligro de taparse? De inmediato le dice, hay que hacer un tratamiento así, y ponen hasta un catéter de no sé dónde, lo van abriendo y le abren las venas y ya la libró apenas. Pueden hasta tener que hacer un injerto de una vena hasta otro lado, no sé, como tipo bypass, creo que eso se llama, para que de esa forma la persona no se muera. A veces hay que hacer lo mismo a un cristiano, porque no ha dejado pasar la riqueza. ¿Cuántos mensajes has oído que no pasaste? ¿Cuántas canciones has oído que dicen no me gustan? ¿Cuántas enseñanzas? ¿Cuánto has recibido? Tenemos unas venotas tapadas. Pásala a otros. Pero hay otros bien listos que cuando recibieron algo de inmediato salieron corriendo a pasarlo a alguien más. ¿Sabes qué sucede? En lo que tú lo estás hablando, tú creces, te fortaleces. ¿Por qué crees que te decimos métete una célula y enséñale a otros? Porque tú creces, te fortaleces, te sientes vigorizado, porque la vida está fluyendo en ti. Y cuando la vida está fluyendo en ti, tú vas a crecer más que los discípulos que tengas, porque el discípulo no es mejor que su maestro. Vas a crecer más todavía que los discípulos que tengas. Esto es bien importante. Bendice a Dios con todo el corazón. Entonces, lo primero es, entiende él tiene un plan de ir a Roma, también tiene un plan de visitar Jerusalén, lo cual, según nos explica, es parte del deber de obra social de todo cristiano. Fíjate bien, dice el verso 25: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores, esa palabra es importante, a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. La iglesia de Jerusalén enfrentó una tremenda persecución. Cuando ellos se convirtieron, fueron perseguidos y les quitaban sus bienes. Y como el sacerdocio y la religión de Jerusalén gobernaba todos los asuntos económicos, entonces un cristiano ya no tenía ningún tipo de oficio, trabajo, función en Jerusalén. Te saboteaban, te volvías Cuba. Ya no había manera, un bloqueo económico en Jerusalén. El que era cristiano no volvía a tener trabajo y nadie le iba a comprar el producto que hiciera. Entonces había un bloqueo terrible. Además le quitaban sus bienes, lo perseguían, etcétera, andaban escondiéndose. Entonces la iglesia de Jerusalén de la noche a la mañana se volvieron muy pobres. Por esta razón, Santiago, cuando Pablo estuvo en Jerusalén, Santiago le dijo a Pablo: ve a los gentiles, pero no te olvides de los pobres, o sea, de nosotros, de los de Jerusalén. Entonces Pablo se fue por las iglesias de Macedonia y Acaya, iglesias fundadas por él, y en cada iglesia que llegaba les decía: hermanos, quiero que recojamos una ofrenda para nuestros hermanitos en Jerusalén. Aquí nosotros estamos muy a gusto, estamos bien, estamos viviendo bien, pero ellos no, vamos a juntarles una ofrenda. Y les decía: somos deudores. Recuerden, hermanos, que la palabra se la dio Dios a ellos y ellos no la pasaron. Que los profetas estuvieron entre ellos y ellos nos hablaron a nosotros. Recuerden que el Mesías vino a ellos y ellos no lo pasaron a nosotros. Recuerden que todo aquello vino a ellos. Somos deudores de que nos dieron lo espiritual. Como dice a los Corintios: es gran cosa que cegáremos lo material. ¿Qué es más importante, lo espiritual o lo material? Lo material es temporal, lo espiritual es eterno. Juntémosles algo. Y entonces las iglesias eran bien generosas y empezaban a aportar grandes cantidades que Pablo iba juntando en su viaje para regresar a Jerusalén y darles alimento, darles comida, darles bienes, riquezas de verdad financieras a la gente cristiana en Jerusalén que se había vuelto pobre por la persecución. Él se acordaba del mandato que el pastor de Jerusalén, Santiago, o Jacobo, el hermano del Señor, le había dado. Y entonces ahora él traía esta ofrenda. Él está hablando de eso. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo: nuestro deber cristiano, nuestra deuda como cristianos es hacer misericordia y tener compasión del necesitado y ayudar al que no tiene y ayudar a aquel que está en desgracia, aquel que se encuentra en una situación difícil. Desde luego seremos sabios, no haremos dependencia de una sola persona, lo entiendo, pero la palabra enseña, conforme dice la escritura, que nosotros tenemos que tener esta clase de misericordia. A veces no se entiende bien la necesidad desde la perspectiva de estar bendecido, pero desde el otro lado se ve diferente. ¿Han visto ustedes? Seguramente sí. Esos manteles, esas
telas que tejían las abuelas. Sobre todo las abuelas hacían eso. ¿Quién sabe por qué las abuelas les encanta o les encantaba, no sé, tejer? Mi abuela tejía cosas. Y entonces cuando tú lo veías del otro lado, no del lado bonito, cómo se iba a quedar, sino del lado de atrás, pues era hilo por todas partes, todo feo, así no había ni ton ni son. Entonces, qué feo está. Del otro lado era el bonito. Pero el reverso, pues eran hilos por todas partes, había un desorden, un caos. Cuando te encuentras de ese lado, todo es un caos. Hasta que estás del otro lado, lo ves bonito. Del lado del reverso es como vivir terrenalmente. Los problemas te agobian, la situación del hambre, la escasez, el problema de alguien. Entonces todo se ve sin salida. Pero es obligación de ver cristiano, verlo desde el otro lado y decir, aún eso está dentro de un programa divino. Le voy a ayudar a él que no lo ve, no sabe cómo salir, pero desde este lado yo veo el panorama completo, cómo va a quedar bonito. Yo sé cómo sacar a esta persona y pasarlo para acá, que realmente tenga frutos su vida. ¿Por qué? Porque Dios a ti sí te dio la oportunidad de estar del otro lado para hacer bendición. Así que es deber cristiano también que tengan misericordia con alguien más. Bendito sea Dios. Creo que puede devolver la sonrisa a alguien con un trozo de pan, con un poco de ayuda. Es deber cristiano ayudar al que no tiene cómo salir adelante. Y por último, sus planes para visitar España muestran la necesidad o el deber de seguir siendo un pionero. Fíjate bien, dice el verso 28, así que cuando haya concluido esto, es decir, todo este viaje, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y dale, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. ¿Qué necesidad tenía Pablo de seguir viajando si ya había llenado todo con el evangelio? Él podía haber dicho, yo terminé. La región que me fue encomendada, Macedonia, Asia Menor, toda esta región, ya terminé. Todo lo llené del evangelio. El plan que Dios me dio, yo acabé. Pero él no se detiene. Él quiere ir a España, y quiere ir a España, y quiere ir más allá, quiere ir al límite del imperio, quiere ir un poco más. Escúchame, no importa lo que has logrado, hay más. No importa lo que no has logrado, siempre hay oportunidad de lograrlo. No importa en dónde te quedaste, extiéndete otro poco más, ve más allá. No pierdas tu espíritu pionero, no pierdas tu espíritu de riesgo de ir por otro poco, de extenderte un poco más allá. Vuelve a intentar llegar más lejos. Leí un libro que me llamó la atención, una ilustración que ponían ahí. ¿Te has quedado sin gasolina alguna vez? Yo entiendo que las hermanitas tienen todo el derecho de quedarse sin gasolina. Para eso el varón se encarga de ponerle gasolina. Está bien. Lo que no se vale es que sea el varón el que se quede sin gasolina. Eso no se vale. Si hay algo triste, es la silueta de un hombre cargando un recipiente rumbo a la estación de gasolina. Eso no se ve bien, en serio. Pero tampoco podemos burlarnos, porque de seguro esa persona por dentro ya va muerto de vergüenza. Es más, pasa a alguien conocido y hasta esconde el bote, ¿verdad? O sea, es algo que no debiera pasar. Lo primero que te dice tu papá cuando te presta el carro es, no se te olvide ponerle gasolina. O sea, te está diciendo que tienes la obligación de mantener el auto en buen estado. Entonces, si es lo primero que te encargan, no se te debe olvidar. Pero hay ocasiones donde a alguno le habrá sucedido, en donde ve la aguja que va bajando. No, sí llega, todavía alcanzo así. Y sigue pensando que todavía es posible. La pobre aguja no tiene a dónde más bajar. Pero él piensa que por ósmosis, por magia, por antigravedad, algo, él va a poder continuar. Y lógicamente llega un día en donde se queda tirado. ¿Qué hace cuando se queda tirado? En serio, aunque sabe que no tiene gasolina, sigue intentándolo, sigue intentando. No tiene, pero él cree que entre más le insista y más le pegue al acelerador, alguna gotita perdida por ahí lo hará funcionar y llegará a la estación. Algunas veces algunos se molestan y ofenden el auto y pelean. Otros más carnales pueden pelear hasta con Dios. ¿Por qué me haces esto? Y dice, yo cuando soy el que despacha, tú solo ve. Pero alguno todavía pelea pensando que a lo mejor si pelea contra el cielo, si reprende los demonios antigasolina, va a andar el carro. Porque no falta el que hace eso. No falta el que le pone a reprender. Espíritu de escasez, vete de aquí, no sé qué. O sea,
No es eso lo que hizo que se quedara el auto sin gasolina. Entonces, pero hay una actitud, algunos todavía son capaces de echar la culpa a los demás, voltean a ver a la esposa y dicen, no le pusiste gasolina, ¿verdad? Y ella, ¿por qué? Tú eres el varón, es tu responsabilidad. No, pero es que al uso sí, pero antes de que ella salga, tú asómate ahí a ver cómo está. Si tiene, no tiene, asegúrate que cuando ella lo necesite esté bien el auto, porque tú eres el hombre. Si no, hermanita, pásale la falda. Bueno, en fin, el hecho es que hay ocasiones donde el hombre cree en esos momentos que si se enoja, que si pelea, que si culpa a alguien más, que si ora, que si reprende, que si culpa a Dios, de pronto el auto va a andar. No va a andar. Todavía hay quienes se le quedan viendo a la aguja a ver si la suben con la mente. A que sube, va a subir. No sube, pero él está ahí terco, él cree que va, no sé, es telepático el hombre y va. No se va a poder, no, por más que lo desees, no va a andar el auto. Vas a tener que agarrar el botecito e ir a la estación de gasolina, comprar gasolina, no sé cuánto es lo que se le pueda poner a un recipiente, nada, ¿verdad? Unos cuantos pesos, no sé cuánto sea, y ahí vendrá de regreso. Y tendrá que ponerle al auto y pasar toda la vergüenza, levantarlo y poner. Todo ese proceso tendrá que hacerlo. El apóstol Pablo te está hablando acerca de: voy a ir a España, a como dé lugar, yo voy hasta el límite del imperio, voy a ir más allá de lo que he ido nunca. Y esto no va a suceder, el ir un poco más allá no va a suceder por deseo, por reprender, por gritar, por enojarse, por culpar a alguien. El ir más allá solo se va a cumplir cuando lo hagas, cuando vayas hasta allá, cuando te animes y digas: tengo la obligación. Esta es la explicación. ¿Te has quedado sin gasolina para ir más allá? ¿Te has quedado sin fuerza espiritual y dices: pastor, me cansé, me aburrí, la costumbre, ya no tengo energía, espiritualmente me siento seco, no puedo más? ¿Te has quedado sin gasolina alguna vez? ¿Has dejado que la línea espiritual de tu alma esté bajando y no has ido a ponerle más y sigues sirviendo y sigues trabajando, y ahora en esto y ahora en este otro? Y algunos creen que entre más kilómetros, entre más servicio, entre más trabajo, mayor sea la gasolina. No funciona así. Tendrás que ir a aquel que te llena del Espíritu Santo a decirle: lléname una vez más, satisface mi alma, te necesito a ti, hazme subir en mi pasión por ti para seguir sirviendo, para avanzar un poco más, para ir más allá. Esto solo Él lo puede hacer. No puedes culpar a nadie más, tienes que ir hacia Él diciendo: Dios, lléname una vez más. Alguno bendiga al Señor con todo su corazón. Tienes que ir a Él para hacer un poco más, para llegar un poco más lejos. Si Pablo decía: voy a ir hasta allá, voy a ir a España, voy a ir a donde nunca he ido, es porque estaba apasionado, porque seguía lleno. Es triste cuando empiezan a vaciarse, a acostumbrarse. No lo hagas. Termino. Habiendo sido comprados por el Señor, habiendo visto todo este plan de la carta a los Romanos, que nos habla todo el proceso de lo que Dios está haciendo con nosotros, te da un deber cristiano necesario, el deber sacerdotal: presentarle otros como ofrenda a Dios. El deber evangelístico: llenarlo todo en donde te encuentres con el evangelio de Cristo. Y el deber como cristiano: de tener misericordia y siempre ir un poco más allá de lo que has alcanzado. No conformarte, no quedarte donde estás. Tienes que alcanzar más de lo que has alcanzado. Hasta que venga el Señor, nos va a encontrar remando un poco más, nos va a encontrar yendo más hondo, yendo más profundo. No nos vamos a conformar, no nos vamos a detener. ¿Cuál es el límite? Cuando venga el Señor. Pero mientras no haya llegado, quizá tendré que desacelerar las fuerzas cuando tenga 90 años. Pero aunque desacelere mi ritmo, no me podré estar quieto, porque el Señor todavía faltará por llegar. Bendito sea Dios. Si no hubiese llegado, ponte en pie, por favor. Bendito sea Dios. Esta parte vaya que es importante. Tu deber cristiano, es tu deber como hijo de Dios, habiendo sido alcanzado por el Señor. Algunos cierren sus ojos y comiencen a orar diciéndole a Dios: yo quiero esto, yo quiero ir más allá, yo no quiero detenerme, yo quiero seguir avanzando, seguir creciendo, seguir realmente dando fruto.